En la comunidad artística, el entorno suele ser algo agobiante, más si nunca fuiste expuesto en el vasto abismo de las redes sociales. Y aunque pienses que hacerte viral es lo mejor que te podría pasar, te digo desde ya que es todo lo contrario. Hola y bienvenidos oficialmente al primer video del canal. ¡Yay! Luego de un tiempo subiendo shorts, al fin me digno a subir un video. Como saben, hace tiempo subí shorts hablando de varios estilos, los cuales todos tienen algo en común con este video. Y es que han sido hartamente hateados por la misma razón, por ser feos ante los ojos de la comunidad artística. Después explico el porqué de la comilla. Ojo. Bien. El día de hoy trajimos el caso de Ranko, la cual actualmente sigue teniendo comentarios desubicados en cada dibujo que sube. Todo comenzó hace unos meses con un fanart de Hatsune Miku, el cual atrajo mucha atención, llegando a recaudar casi 1,5 millones de vistas. Desconozco si antes de esto recibía hate, pero sí que el acoso se multiplicó por 1000 debido a esto. Antes de seguir profundizando en el tema, quiero hablar un poco de la artista, y es que de hecho ella habla inglés y español, así que si es este video desde ya pido disculpas si cometo algún error a la hora de transmitir, aunque lo dudo. Para que tengan un contexto, les comento que cuando ella subió este dibujo a internet, venía pasando lo que llamamos un bloqueo artístico, por lo que pasando por una situación así y cuando por fin sube algo, le sucediera lo que le pasó, es realmente abrumador. Cuestión que este divino dibujo, que a mí personalmente me gusta, según internautas no cumple con los estándares de belleza. Y lo que se considera lindo, cute dentro del dibujo y que era muy feo para el personaje de Miku. Básicamente que arruinaba el personaje. Incluso llegaron a tildar de que las proporciones estaban mal. Sí, la misma excusa que usaron con Croquet. Chicos, el dibujo se ve bien proporcionado. Se nota que sabe de anatomía. De hecho, dibuja muy bien el dibujo realista, así que esta excusa no es válida. Entonces, ¿por qué tanto hate? La verdad, tengo una teoría y es que los artistas solemos estar más en YouTube y otras plataformas, por lo que en TikTok hay gente de todo tipo y en muchos casos no saben del tema y comentan pavadas y no entienden que existen distintos estilos de arte y que el arte es totalmente subjetivo. Incluso hay algo que se llama el arte de dibujar feo. De eso se trata el arte, de provocar emociones, generar una reacción, aunque no creo que este sea el caso, ya que se nota que la intención es otra, es un estilo de dibujo. Y bueno, como dije, es solo una teoría, ya que, como todo, hay excepciones. Ya que no todo se trata de gente que no es artista. Yo pensaría, siendo artista, uno entiende lo que cuesta encontrar un estilo y todo lo que conlleva la creación de una obra y demás. Pero no, también hay artistas que se dedicaron a meterle leña al fuego, haciendo cosas totalmente desubicadas. Y es que hay una tendencia que vi que le ha pasado a otros artistas, donde agarran su arte y lo mejoran, y no es lo mismo a lo que hacen creadores de contenido que lo hacen con un fin educativo o incluso de entretenimiento, con el permiso de dichos autores, obviamente. No es lo mismo, y es que todo esto se debe a la falta de educación dentro de la comunidad artística. Mucha falta de educación. En internet pareciera que uno se olvida de la educación y se comporta como un completo pelotudo. Perdón la palabra. No, chicos, tienen que saber que hay códigos, así como en la calle hay códigos, acá adentro también. Mi generación, sonaba re vieja, siento que fue educada por una generación de artistas que formaron una buena educación dentro de todo, y yo entiendo que esta generación de artistas no saben cómo comportarse porque nunca se les enseñó cómo comportarse. Yo, por ejemplo, fui educada muchas veces por Pío, por Mary, haciendo sus videos sobre el recolor y las diferencias entre el calco y demás, y siempre ellos metían algún dato diciendo, chicos, esto no se hace, y fue educando Mary. Ella sabía muy bien que tenía bastante público infantil, entonces, bueno, aplicó la de ir educando para que su público infantil tampoco sea unos pelotudos. Obviamente hay un montón de factores, pero siento que esto tiene mucho que ver y me metería más en el tema, pero los voy a aburrir un montón. Así que, en conclusión, falta mucha educación. Bueno, y yendo a otro tema relacionado a esto, yo anteriormente escribí un comentario que hoy me arrepiento y pido disculpas desde ya, en el video de Jelly Art Style, cuando hablé sobre una de las que popularizó el estilo, Puririka, la cual recibió un montón de hate por una polémica que pasó, y yo en un comentario respondí esto. Bueno, pero ¿por qué me arrepiento de haber escrito esto?
porque no me expliqué bien y no se entendió lo que quise decir. Y como responsable de lo que digo, vengo a aclararlo. Y es que yo suelo ver el lado positivo a todo, absolutamente todo. Por una forma de ser mía. Yo no justifico las cosas malas que pasan. Es horrible que te tiren hate. No se lo deseo a nadie. Ni tampoco me hubiera gustado que le pasara a este artista. Pero lo que pasó, pasó. Y en la vida es así. Y las cosas pasan y no se pueden deshacer. ¿Te queda un sabor amargo en la boca? Sí. Pero al menos no te encasilla y te deja seguir con la vida, porque es así, la vida sigue. Y entonces yo con esta filosofía de vida que tengo, escribí esto creyendo que claro, cualquiera lo va a entender. No, porque no me conocen. Alguien que me conoce como amigos y familiares saben que soy así. Ponele, desaprobé una materia. ¿Qué hago? Pues bueno, la voy a dar de vuelta y encima cuando vuelva voy a saber más. Me traicionaron, pues bueno, ahora ya sé cómo son. Y así soy, pero es mi culpa por no expresarme bien también, así que nada, perdón. Y así terminamos este video. Les comento que dibujé todo esto con mis dedos y mi celular. Literalmente no tengo ni tableta ni lápiz digital. Nunca usé una. Y para los que me siguen sabrán que tampoco compu. Por algo que pasó. Bueno, aparte de hacerme lo sé, esta es una de las primeras veces que uso así la herramienta digital. Siempre dibujo tradicional. Pero bueno, espero que les guste. Porque no sé, no estaba muy segura de hacer este video tan pronto, sin tener tantas herramientas para hacer videos un poco más profesionales, pero bueno, es lo que tengo y espero que podamos seguir creciendo y poder mejorar los videos. Bueno, ahí ven que me costó un montón hacer las estrellitas, estuve como, no sé, como 15 minutos haciendo una sola estrella, pero bueno, espero que les guste y que nada, le den like y me siguen. Comenten de qué quieren que hable la próxima vez, no se olviden de eso. Bueno, y acá tienen el resultado. No me gustó mucho el fondo, así que lo tenemos acá con fondo y sin fondo. Bye.